para, para ver el Evangelio de Mateo, pero bueno, entre tantos compromisos, apenas hasta hoy tuvimos la oportunidad de tener este primer encuentro. Vamos a tener bueno, vamos a ir leyendo, haciéndole algunas pequeñas anotaciones y comentarios que nos van a servir de clave para entender el Evangelio de Mateo que vamos a estar escuchando los domingos. El lunes hicimos una pequeña presentación sobre la palabra de Dios, la carta a los Efesios, Cristo es nuestra paz. Bueno, en el transcurso podemos hacer compartir otras cosas, ¿no? Por lo pronto estamos con el Evangelio de Mateo. ¿Qué vamos a ver y qué es lo que no vamos a ver? Voy a partir de supuestos básicos, ¿no? Que ustedes ya conocen un poco sobre el autor, un poco sobre la composición. Como les había dicho desde el principio, estas sesiones que tenemos los viernes no sustituyen al Instituto Bíblico, por lo tanto, no voy a invadir las materias del Instituto Bíblico, más bien es una lectura del Evangelio, ¿no? Las cuestiones de año, composición, estructura, etcétera, no van a entrar en nuestros comentarios porque ya hay un estudio para esto, está el Instituto Bíblico y nuestra finalidad es una diferente, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo lo del Evangelio. Aquí ya se me olvidó cómo funciona esto. Aquí es compartir pantalla, ¿va? Y yo hago compartir pantalla. Así. Y ya según es así. Me dicen si se comparte. Ajá. Aquí está esto. Aquí está eso. ¿Ya Sí, se ve? sí, ya está compartiendo. Me avisan si se ve. Por favor, para saber si estoy compartiendo bien la pantalla. Perfectamente. Sí, alguien que me diga si estoy compartiendo la imagen, la pantalla de la Biblia. Del lado izquierdo está la Biblia en español y del lado derecho en griego. Sí, padre. Exacto. Ahí está. Muy Sí, bien. Sí, no ahí está. sabe? ¿O yo no me escucho? Sí, padre. ¿Por qué no escucha usted, padre? No escucha el pa. No, no escucha. No escucha. Desde que entró parece que no escucha al padre. Sí, que alguien me diga que sí se ve. No los escucho yo. Ah, ok, déjenme ver. Ya, ¿ahora sí pueden hablar? Sí, sí. Ya los escuché. Era mi sonido que estaba fallando, discúlpenme. Ahora sí ya los escucho yo, perdón. Está. Perfecto, Se ve gracias. bien la página. Se ve bien. Se ve bien, gracias Ángel. Sí, yo tenía el problema con el sonido, mi problema era que en mi computador lo tenía desactivado. Bueno, entonces vamos a ir directamente al texto y este texto que lo escuchamos generalmente previo a la Navidad, en el tiempo de Adviento, generalmente lo escuchamos entre semana, entonces cuando lo leemos en las misas, si hacemos lección divina no sabemos ni qué decir, ¿verdad? O el padre cuando nos toca este texto en la liturgia, pues no sabemos ni qué predicar, ¿no? Fulano engendró fulano y ya. Y de aquí qué digo. Pero bueno, vamos a ver un poco de lo que no va a ser exhaustivo, pero vamos a ver algunos elementos que nos sirven de interpretación. Entonces dice, libro del origen de Jesucristo. Biblos, Geneseos, Jesucristo, ¿no? Esto se puede traducir también como libro de la Génesis, del origen, ¿no? Génesis es origen, ¿verdad? De aquí viene Génesis, esta palabra, Geneseos. Bueno, primero que nada, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok. Inmediatamente en el versículo dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Bueno, ese primer versículo, ¿por qué está aquí? Es decir, ¿es el título de la obra del libro o simplemente es una introducción a toda la genealogía que se va a ver hasta el versículo 16, 17, si no me equivoco? Vamos a ver hasta aquí. Aquí está. Hasta el versículo 16. Tenemos estos tres bloques de la genealogía. Entonces dice, libro del origen. Este versículo 1 tiene dos funciones. Número 1, sirve para introducir a toda la genealogía que va a ser aquí, que es algo muy común en el pueblo de Israel.
hacer genealogías. Por ejemplo, en el libro de Crónicas aparecen genealogías, los llamados Toledot, también en el libro de los Números. Toledot significa generaciones, ¿no? Entonces, sirve para introducirlas, pero también sirve como título del libro, ¿no? Más atiende a esto, pues, a las generaciones, pero esto también puede tomarse como el título del libro. Entonces, ¿de qué va a tratar? Es un libro que va a tratar del origen de Jesucristo. Tomen en cuenta esto, ¿no? Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ya lo llama Jesucristo. ¿Cuántas veces en el Evangelio lo llama Jesucristo? ¿Va? Este es un término que acuñó San Pablo, ¿no? Pegar el nombre de Jesús y como Mesías, como Cristo. ¿Okay? Libro, Geneseos. Este Geneseos hace referencia sin duda al Génesis, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a buscarlo acá en el Antiguo Testamento. Déjenmelo. Aquí es el libro de Crónicas, Génesis. En el Antiguo Testamento, el libro en hebreo, el Génesis, aquí dice Génesis, el libro del Génesis se llama Bereshit, pero en griego, entonces, no, aquí no me están. En griego, siempre se pone donde no se ve, aquí está, ¿sí? En Arge, así comienza el Evangelio, pero ya tiene el nombre de Génesis, ¿sí? Que es la palabra que aparece en el libro de la Génesis, del origen. Entonces, evidentemente, está poniendo el nacimiento o el origen de Jesús emparentado no emparentado, en conexión con el libro del Génesis, que habla de la nueva creación. En el nacimiento de Jesús se realiza una nueva creación. Entonces, al conectar esta palabra con la palabra griega Génesis, que así se le llama en la versión de la 70, en la traducción, seguramente, bueno, el Nuevo Testamento se basa en la versión de la 70 del griego, no se basa en la del hebreo, ¿no? El texto masorético. Bueno, el texto hebreo más bien. Entonces, quiere decir que es un libro, como ya se le conocía a los libros del Antiguo Testamento, que hace referencia al Génesis. Entonces, el nacimiento, el origen de Jesús, se compara con una nueva creación como la del Génesis, ¿no? Muy bien, entonces, libro del origen de Jesucristo. En Jesucristo se da una nueva creación. Bueno, entonces aquí dice, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Quién es el hijo? Aquí dice, hijo de Abraham. ¿Quién es hijo de Abraham? ¿David es hijo de Abraham o Jesucristo es hijo de Abraham? No, se refiere a Jesucristo que es hijo de David y también que es hijo de Abraham. ¿Por qué la preocupación de nombrar a David y a Abraham? A David se entiende que se menciona a David porque pues está la promesa del Mesías que va a ser del linaje de David, descendiente de David. Pero, entonces, ¿por qué menciona a Abraham? ¿Cuál es la necesidad de mencionar a Abraham? Bueno, primero, como ya sabemos, la promesa del Mesías era que iba a ser un descendiente de David. En cambio, la mención de Abraham, porque quiere el evangelista, el autor, el escritor del Evangelio de Mateo, quieren dar a notar la universalidad de la salvación de Jesús. Es decir, si Jesús es el hijo de David y nace, el hijo de Dios nace, está haciendo referencia a que Abraham será una bendición para todos los pueblos de la tierra, como lo había anunciado en Génesis 12:7, si no me equivoco. Entonces, si es hijo de Abraham, la bendición de Abraham para todas las naciones se van a cumplir en Jesucristo. Y es lo que el autor va a demostrar, en primera instancia con la genealogía. Después, estos dos nombres van a tener otra función dentro del mismo evangelio, que lo vamos a hacer más adelante. Entonces, les voy a mostrar un PDF, no se preocupen, yo se los voy a explicar. No sé si alcanzan a ver, ¿se ve el PDF? Díganme si se ve.
Sí, padre. Gracias. Este documento es en una clase que llevamos allá en Roma. Cada uno hacía un ejercicio, un versículo. A mí me tocaron otros versículos. Voy a tomar, era Génesis 12 del 2 al 3, ¿no? Entonces vamos a ver únicamente el versículo 2 del Génesis, ¿no? Aquí está texto masorético, Targum Onkelos, que es la versión aramea, la traducción aramea del Antiguo Testamento. Luego está la Peshita, que es la traducción siriaca, y luego está el Targum Pseudo Jonathan, que es otra versión aramea del Antiguo Testamento. Entonces dice, y haré de ti para los pueblos que seas grande, ¿no? Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás, y sé una bendición. Entonces, ese es el texto masorético, el texto hebreo, el texto original, no es el primero. Lo demás son traducciones e interpretaciones, esos tres de abajo, ¿no? Esas tres son interpretaciones en arameo y siriaco. Entonces, en arameo y siriaco dice, para que seas bendecido, ¿no? En cambio aquí dice, para que seas, sé, ese es un imperativo, sé una bendición. Le dice Dios a Abraham, ¿no? Estas palabras las dirige Dios a Abraham. Entonces dice, y haré de ti una gran nación, aquí está, perdón, aquí está. Y haré de ti para un pueblo grande, aquí está. Y te bendeciré y haré tu nombre grande, de tal manera que tú seas una bendición. ¿Por qué la traducción es así, no? O el sentido. Aquí es un imperativo, sé una bendición. Y aquí está un sustantivo femenino. Y aquí dice, para que seas bendecido, dicen las traducciones. Pero la explicación es la siguiente, ¿no? La última palabra del texto masorético, veracá, que significa bendición, este sustantivo femenino, bendición, es traducido por un pasivo masculino participio en las otras versiones, en el ónkelos, en el pseudo Jonathan y en la peshita, bendecido, aplicado a Abraham. Pero no es el sentido es ser una bendición, que sea un imperativo. Entonces, aquí está. El imperativo es algunas veces encontrado en algunos casos donde la ejecución de la orden no está dentro del poder de la persona que recibe la orden. Es decir, Dios le dice a Abraham, sé una bendición, pero eso queda fuera de las posibilidades de Abraham. Entonces, en estos casos, es comprensible cuando uno recuerda que el imperativo junto con el yusivo y el cortativo son esencialmente una forma de expresar la voluntad del que habla, un deseo, un deseo, ¿no? De tal manera que la traducción es, yo quiero que tú seas una bendición. Yo quiero que tú seas una bendición para todos los pueblos. Entonces, aquí, cuando lo menciona como hijo de Abraham, es que Abraham, se va a cumplir esto de que Abraham sea bendición para todos los pueblos en Jesucristo. De tal manera que en Abraham, que sea hijo de Abraham, van a entrar tanto los judíos como los paganos. Ya desde el primer versículo del libro se abre el horizonte de la salvación, no únicamente a los judíos, sino también a los paganos. ¿Dónde? Aquí. Porque aquí está haciendo la referencia a este texto del Génesis. Génesis 12, 2. ¿Sí? Y haré de ti un gran pueblo y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Sé una bendición. Es decir, yo voy a hacer de ti, yo quiero que seas una bendición. Ese es el sentido, ¿no? Aunque los otros lo traducen de manera distinta. Bueno, eso es lo que le quería decir del texto, ¿cómo se llama? Masorético. Y esto únicamente se deduce al confrontarse con el Targum, con la versión aramea y siriaca, ¿no? Que lo interpretan de diferente manera. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Padre, Dime. padre, ¿en qué capítulo de versículo es? El Génesis. Génesis 12, 2. 12:2. Ok, gracias.
capítulo 12, versículo 2, ¿no? Entonces, es imperativo, en hebreo es un imperativo, sé una bendición. Pero Abraham le puede decir, pero ¿cómo voy a hacer yo una bendición, no? No, está expresando el deseo de Dios, decir, yo quiero que tú seas una bendición, yo voy a hacer de ti una bendición para los demás. Este deseo de que Abraham sea una bendición se cumple en Jesús. ¿Sí se entendió la referencia al Antiguo Testamento? ¿Todos entendieron o lo repito? Sí, muy claro, padre. Ok, Gracias. perfecto, gracias. Es que para Muy continuar. claro. Gracias. Gracias, Alma, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el texto. Entonces también dice, hijo de David. Ok, aquí les voy a hacer un comentario con cierta reserva porque lo necesito corroborar con un pequeño estudio. No sé si proceda, si no proceda, si sea una idea doctoral o no. Lo más probable es que sí, pero se lo voy a comentar. Aquí dice, aquí el evangelista está presentando a Jesucristo como hijo de David y como hijo de Abraham. ¿De acuerdo? Está claro. Pero en el capítulo 22, versículos, por ejemplo, cuando Jesús le preguntan sobre de quién es esposa si se murieron los 7, ¿no? ¿Se acuerdan y lo dice, ¿no han leído lo dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, ajá, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí? Pero acá dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, cuando Jesús resucita de entre los muertos, nos damos cuenta de que Jesús es el Dios de Abraham. En el versículo 1 se presenta como hijo de Abraham. Al final del Evangelio, capítulo 22, antes de que inicie la pasión, capítulo 22, antes de que inicie la pasión, el autor nos lo presenta como el Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿cómo argumenta la resurrección de los muertos con esta frase, con este texto del Antiguo Testamento? ¿Sí? Y como sabemos bien, en Mateo 28 habla de la resurrección de los muertos, ¿no? O sea, perdón, aquí está, ¿no? No temas que uno está aquí, como le he dicho, ha resucitado de entre los muertos. Entonces, la resurrección de Jesús nos comprueba de que Jesús al inicio nos los propone como hijo de Abraham. Al final se nos demuestra que es el Dios de Abraham. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Segundo, en cuanto a David, en el versículo 1 dice, hijo de David. Estamos en el versículo 1 todavía, ¿eh? No hemos salido del versículo 1. En cuanto a David, dice, estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. De la nada, no se los propone. De la nada. De la nada. Están ahí nomás. Nadie le pregunta, nadie le echa tierra, no, no. Dice, ¿qué piensan acerca del Cristo? Dice, ¿de quién es hijo? Le dicen, de David. ¿Sí? Les dice, pues, les dice Jesús, pues cómo David, movido por el Espíritu, llama Señor al Cristo cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, el Salmo está citando, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle, nadie de ese día, ningún sacerdote. Entonces, de allí Jesús está demostrando, o el evangelista, que no solamente es hijo de David, sino también es Señor Dios de David. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, estamos
en que en el versículo 1 sirve de título de toda la obra, pero también como introducción a la genealogía. Número 2, que la palabra origen está haciendo referencia al Génesis y que por lo tanto el evangelista está queriendo decir que con la venida de Jesús se habla de una nueva creación. Por el nombre, por la palabra Génesis, Geneseos. ¿Ok? 2, hijo de David, en el capítulo 22, 32, perdón, 42 al 45, el mismo Jesús de la nada argumenta que el Mesías no solamente es hijo de David, sino también Señor y Dios de David. Y en cuanto hijo de Abraham, en el 22:32, argumenta, conectado con la resurrección, que es Dios de Abraham. Entonces, libro del origen de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham, Dios de David y Dios de Abraham. Pero eso se va a ver después. Ahorita lo primero que quiere demostrar es que es hijo de Abraham e hijo de David. Al final va a demostrar que no solamente es hijo de Abraham y David, sino también Dios de David y Dios de Abraham. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con todo que esto es para demostrar que en Jesús se cumplen las promesas y es del linaje de David, etcétera, por la promesa hecha en 2 de Samuel 7, ¿no? Lo dice, Abraham engendró, él engendró, ¿no? Pero nunca menciona a Sara, ¿no? Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Lo dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. ¿Sí? ¿Para qué menciona a sus hermanos? Si aquí nomás menciona a Judá, ¿qué necesidad tiene de decir y a sus hermanos? ¿Alguien me puede decir por qué? Que dice, Abraham, Porque de ahí salen las 12 tribus, de ahí salen las 12 tribus de Israel, ¿no? y si salen las 12 tribus, quiere decir que en Jesús están también conectadas y participan de la salvación todos los descendientes de las 12 tribus de Israel. Perfecto. Okay. Muy bien. Entonces, las 12 tribus de Jacob, de Israel, entonces, por eso menciona a Judá y a sus hermanos. Pero Jesús es judío. Y viene de la descendencia de Judá también. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram. ¿Qué quiere decir Aram? Muy bien. Imagino que tiene que ver con arameos, ¿no? Sí, ahorita lo vamos Los a ver. Ajá, arameos. y con los Reyes Magos también. No te preocupes. Exacto. Muy bien. Entonces, de Tamar, ¿por qué menciona? ¿Por qué aquí dice Abraham engendró a Isaac? Isaac, pero no menciona a las mujeres. Aquí sí menciona a la mujer. ¿Por qué? Entonces aquí de las preguntas que les mandé de tarea, ¿por qué en la genealogía menciona a Tamar, a Rahab, a Ruth? ¿Sí? Y por aquí debe estar la mujer de Urías, que no dice Betsabé, dice nomás la mujer de Urías, ni siquiera la menciona por el nombre. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué las menciona a ellas y no a todas las mujeres? Nomás a estas 4. Tamar, ¿qué tienen en común Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías? Y al final menciona a María. ¿Qué tienen en común estas mujeres? ¿Por qué las menciona? Porque ya sabemos que la mentalidad hebrea eran machistas, no se mencionaban a las mujeres, pero pues aquí menciona a 4, ¿no? ¿Por qué sí menciona a estas y no menciona a Sara, no menciona a las demás? ¿Qué tienen en común Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías y la Virgen María? ¿Por qué creen ustedes que las menciona? Los que hicieron la tarea no le hicieron la tarea. Porque son reinas, ¿no? No, No. no, Rahab era prostituta.
Tamar era la nuera y estaba sin descendencia, entonces le pone un 4 a Judá, se disfraza para que la confunda con una prostituta y ahí engendra de Judá. O sea, le pone una trampa, no la reconoce. Y dice ella, pues me iba a quedar sin hijos. Padre, Rahab es una prostituta. La mujer de Urías, David, comete la infidelidad. padre, Dígame. lo que tienen en común estas 4 mujeres es que no eran mujeres judías, es que eran mujeres paganas. Y ese es un misterio, ¿verdad? Yo no sé por qué, siendo que el pueblo judío es tan especial, ¿por qué incluyen allá mujeres paganas? Porque la salvación, ya está anunciado desde ahí que la salvación va a alcanzar a todos. Es universal. Sí. Qué interesante. Si te fijas, lo mencioné desde el versículo, muchas gracias por el comentario. Desde el versículo 1 dije, cuando menciona a Abraham, está haciendo referencia a que Abraham será una bendición para todas las naciones, para todos los pueblos. Es decir, ¿y quiénes son los primeros que reconocen y que adoran a Jesús? Unos magos. No son los escribas, no son los escribas ni los doctores de la ley ni Herodes, que aún sabiendo que que el Mesías iba a nacer en Belén, no van. Lo sabían y no fueron. Lo sabían. ¿Sí? Van unos magos, ahorita lo vamos a ver ahorita cuando lleguemos a Aram. Entonces, uno de los elementos puede ser uno de los elementos que eran mujeres paganas, no eran hebreas. Y cómo se integran al plan de salvación. Pero también eran mujeres que estaban en riesgo de quedarse solas, rechazadas. Una prostituta, una que le había prometido el hijo y no se lo daba. Tamar significa palmera. Tamar, Rahab era prostituta. Todas estaban en peligro de ser rechazadas, de quedarse en el olvido, de quedarse bajo el ojo de la crítica del pueblo. La mujer de Urías había cometido infidelidad y la pudieron haber apedreado y hacerle miles de cosas y quedarse sin esposo y sin nada. En cambio, esas mujeres, Ruth, pues ya sabemos la historia de Ruth también, que se murió y que se va y le dice, a donde tú vayas yo iré, y que la desposa a Boaz y todo lo demás, ¿no? La ley del levirato se cumple con ella y queda integrada. Es decir, eran personas que estaban en alto riesgo de quedarse en el abandono, en la crítica, en el juicio, en el señalamiento. Lo mismo que la Virgen María. También la Virgen María, porque no había concebido de José, sino del Espíritu Santo, también estaba en el riesgo de haber quedado en el juicio, en la crítica, en el rechazo, sin esposo incluso tal vez. Sí se fijan cómo todas estaban en riesgo de no ser mamás. Una por prostituta, otra por infidelidad, otra porque no le habían dado al hijo que le habían prometido para casarse. Cada una tenía un riesgo de no llegar a ser mamá. Por otro lado, también coincide, o sea, lo que tú dices, lo dicen muchos exegetas en la Biblia de América, me hicieron el comentario, que están en algunas Biblias. La respuesta es correcta, pero no es la única respuesta. ¿Sí? Es correcto lo que dices. Son mujeres paganas, esto quiere decir esta parte de la universalidad de la salvación, ¿no? Perfecto. Muy bien, número 1. Número 2, eran mujeres que estaban compartiendo una suerte de quedar en la peor situación. Eran mujeres a nivel social, no a nivel social religioso, de quedarse. Eran mujeres que estaban en peligro de no ser mamás. Que su maternidad fue por azares, por cosas extraordinarias. ¿Sí? No es un solo elemento el que se comparte, son varios. Esto hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura. ¿Algún comentario más a propósito de esto? ¿Nada? Ok, para continuar. Vamos a ver la pantalla.
Dice, Judá engendró de Tamar, aquí está, ¿no? Tamar. Tamar significa palmera. A Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y de Esrom engendró a Aram. Fares, Parás, abrir, quebrar. Jesús como rey quiebra, se abre camino, va derribando, va tumbando, ¿sí? El nombre de Parash. Fares viene de Parash, ¿no? Parash, que es quebrar. Quebrar, destruir. Jesús se va abriendo camino como un rey se abre camino quebrando, destruyendo, ¿no? Si nos podríamos buscar, de cada uno pudiera tener un significado. Aram engendró a Aminadab. De Aram eran los magos. Entonces aquí está una prefiguración de los magos que van a adorarle, ¿no? Sí, que reconocen en Jesús el Mesías, ¿no? Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab, la prostituta, como ya sabemos, que ya conocemos el relato. A Booz, Booz engendró de Ruth, ya sabemos, la moabita era de Moab. A Obed, por eso de que ejerce la ley del levirato y todo lo demás, ¿no? Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, ¿no? Ya sabemos. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abia, Abia engendró a Asaf. Asaf. Muy bien, vamos al Salmo 40, Salmo 50. Aquí está. Aquí debe estar. Hay algunos salmos. Salmo de Asaf. ¿Por qué Mateo menciona a Asaf? Porque probablemente está haciendo referencia a los salmos que se atribuyen a un tal Asaf y que esos salmos se cumplen en Jesús. Por eso lo menciona. Sí, aquí está. Salmo de Asaf. Aquí está. Mismor le Asaf. Aquí está, Salmo de Asaf. Significa lo mismo aquí, ¿no? Mismor le Asaf, Salmo de Asaf. ¿De acuerdo? Entonces, el evangelista lo menciona, porque también menciona, cita algunos de los salmos que se le atribuyen a Asaf en el Salterio. Lo cita en el Evangelio. Quiere decir que da cumplimiento a esos salmos. Asaf engendró a Josafat. Aquí podemos hacer otras tesis, pero no tenemos tiempo. Jorán engendró a Osías, Osías a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, de los peores reyes, y sin embargo lo pone, ¿no? ¿Por qué los menciona? Uno dice, es que porque tuvo que omitir algunos. Omitió a los reyes malos, ¿no? Pero también está Manasés, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Que la historia de la salvación se escribe con los que cumplieron y los que no cumplieron la voluntad de Dios. Manasés engendró a Amón, engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Jeconías también puede ser producido como Joaquín. Hay varias, se confunde o es intercambiable el nombre de Jeconías con Joaquín, ¿no? Si no me equivoco, aquí está. Y sus hermanos cuando la apartación de Babilonia. Jeconías duró unos meses en el reinado y lo deportaron y él aceptó la deportación. No, si no me equivoco fue él. Voy a corroborar el dato de todas maneras. Y lo deportaron y ya no se supo más de él. Ya no se narra, pero fuentes extrabíblicas, si no me equivoco, así más o menos tengo el dato, lo voy a corroborar. Pues muere en el exilio, muere en la cárcel, preso, porque dio la vida por sus hermanos menores. Entonces Jesús es el hermano mayor que da su vida por sus hermanos menores. Al hacer esta citación de Jeconías, está diciendo que Jesús es el hermano mayor que siendo rey se entrega para salvar a sus hermanos menores. Estas genealogías, estos nombres, no son nomás porque sí. Hay que buscarles, si nos ponemos a buscar y a analizar, vamos a encontrar una riqueza muy grande en la genealogía, ¿no?
Entonces, esto ténganlo en cuenta. Jesús es el hermano mayor que siendo rey se entrega para salvar a sus hermanos menores, que somos nosotros. Termina esta primera sección. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Eliakim, Eliakim a Azor a Sadoc, Sadoc a Jin, Eliud, a Eleazar, que hay muchos Eleazares en el Antiguo Testamento. Matán engendró a Jacob. No, todas las genealogías pues, no coinciden los abuelos de Jesús, ¿no? La tradición dice que Joaquín y Ana, Lucas dice que se llaman de otro modo y Mateo dice que se llaman de otro modo. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién sabe? No sabemos cómo se llamaban. Dan tres versiones distintas. Y Jacob, fíjense bien, ¿no? Jacob engendró a José, el esposo de María, ¿sí? De la que nació. Ya no dice que José engendró a Jesús, ¿eh? Dice que en María fue concebido Jesús. Aquí engendró es voz activa, ¿no? Él engendró. Y aquí fue nacido, fue concebido. ¿Sí? Aquí está. Esta es voz pasiva. Egenece. Egenece es voz pasiva. ¿Sí? Y esta es voz activa. Egenesen. Jacob entonces engendró a José, el esposo de María, de la que fue engendrado, de la que fue nacido Jesús, el llamado Cristo. ¿Sí? Aquí está haciendo una distinción muy precisa, muy nítida, ¿no? Que José no participó, ¿sí? en la concepción de Jesús. En María fue concebido Jesús. No dice quién. Muchos le llaman pasivo teológico. A mí no me gusta el nombre, pero ya sabemos que fue por el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, para poner que José, siendo del linaje de David, es el padre legal de Jesús, no es padre biológico, sino legal. El llamado Cristo. Ya no dice el llamado Jesucristo, si se fijan, ¿no? Acá dice Cristo, es lo que quiere demostrar que es el ungido. Y luego dice, así que el total de las generaciones son desde Abraham hasta David, 14. Le tuvo que omitir nombres para que coincidiera. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. No es cierto, son 13. Después de la deportación de Jeconías, 1. Salatiel, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13, no son 14. A menos de que se tome a Jesús como otra generación. Pero las cuentas de Mateo en el tercer bloque están equivocadas. No hay ningún problema. Es muy normal en la mentalidad judía que el simbolismo numérico no concuerde con los números reales. Es muy normal. Puede decir 14, pero son 7. Está redondeando para que le quede el bloque. Posiblemente Mateo se dio cuenta de este error, sí, pero para Mateo no hay ningún problema, porque es normal para los judíos. Él quiere decir que son perfectas las generaciones, porque el número 14, vamos a ver así, aquí menciona a David, ¿sí? Aquí menciona a David, aquí David es el número 14, ¿sí? Entonces 14 se convierte en el número, no digamos perfecto, pero con el que elabora la estructura. Y al final, sí, ya menciona a Jesús. Entonces, aquí lo vuelve a mencionar, ¿verdad? Entonces, aquí, porque David ocupa el número 14 y tiene que decir y tiene que demostrar que es hijo de David para decir que es el Mesías, entonces el 14 se vuelve el número de los bloques, aunque no sean exactos. Se equivocó Mateo
Al final le faltó uno, pero eso no hay ningún problema, porque forma parte de la mentalidad judía. Bueno, José asume la paternidad de... Entonces aquí otra vez dice, el origen de Jesucristo. Ah, caray. Y aquí dice, libro del origen de Jesucristo. Y acá otra vez dice origen de Jesucristo. ¿Alguien me puede explicar por qué lo dice dos veces? Sí, ya lo explicó arriba. Aquí dice, libro del origen de Jesucristo. Ya hemos acordado que este versículo 1 introduce todo el libro, pero también introduce las genealogías. Y aquí otra vez dice el origen de Jesucristo. ¿Alguien me puede decir por qué? Si tienen la Biblia a la mano, ¿verdad? ¿Me están siguiendo con la Biblia a la mano? En el versículo dice origen, libro del origen. Y en el versículo 18 vuelve a decir, ese es el origen. ¿Por qué? Es algo que tiene que ver con María. Con José. En Mateo, el protagonista del Evangelio de la Infancia no es María, es José. María nunca habla. José tampoco, pero es el protagonista. A él se dirige Dios y no a María. Ok. Esto, pues, se refiere a la manera en que nació. Esto, origen, se refiere a los llamados Toledot. Toledot son generaciones. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Génesis. Ahí está. Esta es la lista de los descendientes de Adán. ¿Sí? El versículo 1 está haciendo una lista como lo hace en Génesis. ¿Sí? Pero por acá había otra. Denme un segundo para encontrarlo. Aquí está, Génesis 2:4. Estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Estos se le llaman Toledot, ¿no? ¿Dónde está Toledot? Ajá. Hele, Toledot. Toledot son generaciones, etapas, ¿no? Entonces, el versículo 1 se refiere a este tipo de... Este versículo 4 hace referencia a lo anterior y no a lo que sigue. ¿Sí? Y luego en el capítulo 5 tenemos otro ejemplo de Toledot, que son generaciones, ¿no? Esa es la lista de descendientes, ¿no? Sefer, este libro o lista de Toledot, otra vez, que la 70 traduce como Biblos Geneseos. ¿Y qué dice en el versículo 1 de Mateo en griego? Biblos Geneseos, ¿sí? Son listas que eran, como les estoy demostrando aquí con esos textos del Génesis, eran muy normales en el Antiguo Testamento. Entonces, este libro del origen está haciendo referencia al Génesis, ¿sí? Ya está lista. En cambio, en el versículo 18 está haciendo referencia al acontecimiento histórico del nacimiento. Dice, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María, María significa, viene de, lo más probable es que venga de Miriam, que es un nombre egipcio que significa la amada, la bien querida. Estaba desposada con José. José significa el que añade. Y antes de vivir ellos juntos, resulta que en el siglo I, en Judea, en el sur de Israel, de lo que hoy decimos Israel, en Judea, en el reino de la parte sur, en Jerusalén y esa área, cuando se casaban, el día que se casaban, los novios iban a vivir juntos de inmediato. En el norte, en Galilea, no.
solamente en el norte era diferente. Se casaban, pero no vivían juntos sino hasta después de un año, porque durante ese año se dedicaban a aprender las labores del hogar. Bueno, el hombre a trabajar, le enseñaban pues algún oficio, según lo que la familia le podía ofrecer de trabajo, y la mujer pues hacer comida, limpiar, hacer las labores que cada uno le tocaban durante ese año. Entonces, es durante ese año que que María concibe a Jesús por obra del Espíritu Santo. Entonces, y antes de vivir juntos, para esa explicación, entonces, ¿dónde fue la anunciación? En Nazaret, en Galilea, en el norte, ¿sí? Se encontró de que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. No da detalles, no habla de ninguna anunciación, y el evangelista dice, no, pues se embarazó por el Espíritu Santo. No hay necesidad de que el ángel de narrar nada de eso. Su esposo José, que era justo, ¿sí? Muchos hacen esta conexión de José con José el soñador, porque también habla a través de sueños, es justo, es casto, etc. Algo me dice que no va por ahí la interpretación, aquí va por otro lado, pero bueno. Pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado, ¿no? Aquí está el dilema que está viviendo José. Así lo tenía planeado, ya lo había decidido. ¿Quién le cuenta todo esto a Mateo? Pues quién sabe, porque lo más probable es que antes del ministerio público de Jesús, José ya había muerto. Cuando el ángel del Señor, ¿quién es? ¿Quién es el ángel del Señor? Gabriel. Gabriel. Ay, no estoy compartiendo pantalla. No, Yo tenía un habladero. no, Perdón. está bien. Estamos siguiendo con la Biblia. Perdón. Aquí ya la tengo. ¿Ya? Ya se ve. ¿Sí? Sí, ya. Ok. El ángel del Señor es para no mencionar al Señor, para no decir que es el mismo Dios el que baja, porque Dios es el Altísimo. Se utiliza esta expresión, pero realmente es el mismo Dios, ¿no? Se refiere a Dios mismo. Se le apareció en sueños y le dijo, en sueños, pues, ¿por qué? Porque en sueños es la manera en que Dios comunica grandes mensajes, ¿no? Como al profeta Daniel se le comunicó o se le reveló un sueño, la interpretación de un sueño, ¿va? Entonces, porque Dios le comunica su misterio, a la interpretación, el significado a sus elegidos, a sus amigos. José, hijo de David, ¿no? Entonces, así como que Dios mismo se lo dijo, ¿ah? No temas por tomar contigo a María tu mujer, porque lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. No dice cómo, nada más dice que es del Espíritu Santo. Suficiente. Dará luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y le pondrás por nombre quiere decir que lo vas a reconocer como tu hijo legítimo, aunque no es hijo biológico. Y si lo reconoce como hijo legítimo, aunque no biológico, entra a formar parte del linaje de David. ¿Por qué? Porque José es hijo de David. Y si José es hijo de David y reconoce a Jesús, entonces Jesús queda como hijo de David. Ok. Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Alguien sabe qué significa Jesús? Dios salva. No. ¿Alguien sabe qué significa Jesús? ¿Mm? No, perdón, Alma, no alcanzamos a escucharte. Si es que quieres decir algo, aquí no te escuchamos. No sé si puedas ajustar tu sonido. Salvador. No. Jesús, apúntalo bien, significa victoria. Victoria. Victoria de una guerra, ¿no? De un ejército contra otro ejército. Significa victoria. Porque vence, salva. No significa salvación, ni salvador, ni Dios salva. Significa victoria. Entonces, si vence, entonces salva. Se los explico.
hagan de cuenta que nosotros somos un pueblo, un ejército, y el otro ejército es el mal, el pecado y la muerte. El único que pelea por el ejército nuestro es Jesús. Jesús es la victoria, vence, y porque vence nos pone a salvo. Haz de cuenta que están dos pueblos y un pueblo quiere invadir a otro, lo quiere invadir, destruir, ¿verdad? Entonces sale el ejército, pelea, vence, y porque vence, salva al pueblo que está protegiendo, lo salva, pero porque vence. Primero vence, es victoria. Victoria, en este caso, ¿cuál es el ejército enemigo? El pecado, el mal y la muerte. Porque vence, salva al pueblo que está protegiendo y ya no le pasa nada. Jesús significa victoria. No significa Dios salva, no significa salvación, no significa salvador. Significa victoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Vamos a continuar ya para terminar. Ya vamos a terminar. Porque Él salvará venciendo a su pueblo de sus pecados. Él será el vencedor de la muerte, del pecado. Todo eso se cumplió para que empieza Mateo va a hacer una infinidad de menciones a cumplimientos de profecías, ¿no? Todo eso se sucedió para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Vean que la Virgen Parthenos concebirá. ¿Dónde dice Parthenos? Versículo 22. Parthenos, ¿no? Aquí está. He aquí que la Virgen en gastri, en su vientre, concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán por nombre de él Immanuel, con nosotros, Dios con nosotros. Luego vamos a ver que traducido significa Dios con nosotros. Luego vamos a ver el texto de la próxima semana de Isaías. Entonces vamos a ver Mateo 28. Ya para terminar. Y será llamado Dios con nosotros. Y aquí dice, y he aquí que yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí está. Aquí se cumple que es el Dios con nosotros. Y he aquí que yo estoy con ustedes, es el Dios con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo, Jesús no asciende al cielo, se queda aquí con nosotros. Se les aparece, marcharon a Galilea, se les aparece, al verlo lo adoraron, ¿sí? Les da el mandamiento de bautizar y hacer discípulos, y les dice, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días. Aquí se cumple que es la profecía que se había anunciado en Isaías, que se retoma el evangelista, y aquí se cumple. Jesús es el Immanuel, el Dios con nosotros. Aquí está. Esto hace referencia a Immanuel, Dios con nosotros. Bueno, la próxima semana vemos el texto hebreo, el texto griego, hacemos una pequeña comparación y terminamos de ver esta parte. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya para terminar, ya tenemos 1 hora. ¿Quedó claro? ¿No se entendió? ¿Se les hizo confuso? ¿O todo está bien? ¿O tiene alguna pregunta, algún comentario? Todo muy claro, padre. Para Sí. mí es un amigo de Jesús. Claro, claro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. La próxima semana, Gracias. no sé si voy a poder, les voy a decir por qué. Porque las próximas 2 semanas son de ejercicios espirituales para los padres y a mí me toca la primera semana de lunes a viernes. Entonces voy a estar en ejercicios espirituales. Lo más probable es que sí, pero de repente sí hay algo por ahí. Pero lo más probable es que sí. La Sí. próxima semana a las 7, compartan el enlace, es el mismo, va a ser el mismo. Bueno, Si no se los mando,
el que ya les mandé hoy o el que les llegó hoy, a través de ese mismo se pueden conectar. No es necesario mandar uno nuevo porque es el mismo. Ah, muy bien. ¿Sí? Gracias, Entonces, sí. hácenlo para que llegue a más personas. Bueno, vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buen provecho. Buenas noches, que Adiós. descansen.